acerca de la cultura romana. ¿Ya? Roma es conocido como el Gran Imperio. Tenemos por aquí la ubicación, ¿no? Vamos a ir viendo que este imperio se desarrolló en el Valle del Lacio, a orillas del río Tíber, en la península itálica, en la parte central sur de Europa. ¿Dónde está, profe, la península itálica? Si nosotros vamos ubicándonos aquí en el mapita, miren por favor, por acá, Roma. Roma es la botita, ¿no? En Europa, Roma parece una botita esta, ¿ve? Parece una botita. Hasta el día de hoy es así, obviamente. Los romanos se desarrollaron a orillas del mar Mediterráneo, conocido como el Mar Nostrum. ¿Y dónde está el Mar Nostrum? Por acá. Este es el Mar Nostrum. Por esta zona se desarrolló el Imperio Romano. Seguimos a ver. ¿Qué más tenemos por acá, chicos? Vamos a ir llamándoles, por favor, a los alumnos que todavía no han participado. Vamos ahora a ver las principales ciudades, ¿correcto? O los pueblos que van a ir habitando Roma. Por el norte nosotros vamos a tener a los celtas y a los etruscos. Por el centro vamos a tener a distintos pueblos latinos. Y por el sur de Roma vamos a tener a los pueblos latinos, a los itálicos, y griegos y cartaginenses. Ahí está. Entonces, actualmente la capital de Italia, ¿cuál es? Roma. La capital de Italia es Roma. Roma. Aquí está Italia, ¿ve? Actualmente el país de Italia, ahí está la botita, ¿no? Se parece una bota, ¿sí o no? Parece una botita. Bien, vamos a seguir avanzando. La evolución. Roma pasó por distintas etapas. Tenemos por acá, por ejemplo, a la época monárquica. Cuando yo hablo de la época monárquica, ¿qué quiere decir? A ver. ¿De los reyes? Claro, muy bien. Es donde los reyes van a ir gobernando. El primer rey de Roma, ¿quién era? ¿Rómulo o Remo? ¿Cuál es el que sobrevivió? Rómulo, profesor. La siguiente etapa es la época o la vida republicana. Ahora, recuerden que en la vida republicana van a tener una participación directa, por ejemplo, los patricios. ¿Y quiénes eran los patricios? Los que tenían tiempo ya. Los que gobernaron Roma, ¿no? Los patricios. Bueno, dentro de esto también ya va a surgir, pues dentro de la república va a estar incursionado lo que es la vida democrática. ¿Cuándo acaba la monarquía? Con la expulsión del Tarquino el Soberbio, ¿eh? ¿Cuándo acaba la república? Con Octavio Augusto, que va a ser el primer emperador de Roma. Nuevamente aparece después el imperio. Monarquía, república e imperio. ¿Cuándo finaliza Roma? En el vídeo incluso nos habló. ¿Cuándo finaliza? 1400. Ya. ¿Pero por qué? Por la caída del imperio romano de Occidente. El occidente. Ya, Roma va a ser tomado por los turcos otomanos, por los bárbaros, ¿ya? Por los pueblos bárbaros. Entonces Roma, como se expandió grandemente, ya no tuvo control en sus territorios. Ya no había un control. Todo era ambición en Roma. Los emperadores eran muy ambiciosos, ¿no? Es por ello que Roma decae, tomada por los turcos otomanos. Además, había una amenaza. ¿De quién? A ver. Tenemos lo siguiente. A ver, atentos. Ya, el siglo de Augusto. A ver, busquen ustedes, averiguan. ¿Quién era Augusto en Roma? Roma va a ser una ciudad bellísima, ¿no? Por eso hasta el día de hoy hay muchas zonas en Roma, hay construcciones que siguen perdurando, ¿no? Uno de ellos es el Coliseo Romano. Bien, el siglo de Augustus. Veamos por acá. La organización social. ¿Quiénes gobernaban Roma? Hemos visto en una parte que gobernaban los patricios. No Patricio de Bob Esponja. Ese Patricio no razona, no tiene cerebro. Los patricios eran los descendientes de los fundadores de Roma. Eran la parte de la aristocracia, los que gobernaban. Este patricio tenía todos los privilegios. Profesor, en el video que usted mostró decía que los patricios y plebeyos se peleaban.
Ya, ahora, ¿quiénes eran los plebeyos? Los plebeyos eran la clase dominada. Los plebeyos eran hombres libres, considerados como los descendientes que llegaron después de la fundación de Roma. Y estos plebeyos realizaban todas las actividades económicas y tenían mucho poder también. Eran grandes comerciantes. Por eso que había una disputa de poder por ahí entre plebeyos y entre patricios, ¿no? Porque los plebeyos eran grandes agricultores, grandes comerciantes, comercializaban gladiadores, por ejemplo, vendían gladiadores. En esas épocas, ser gladiador pues era lo mejor, ¿no? Un gladiador vivía mucho tiempo bajo esclavitud, bajo un amo, pero cuando ganaba, por ejemplo, una lucha en el Coliseo Romano, quedaba libre ese gladiador, ¿no? Bueno, después de los plebeyos tenemos a los clientes. Los clientes, no el cliente que conocemos ahora. El cliente eran los plebeyos que habían perdido todo. Ese es un cliente. Bien. ¿Qué más? Te dice por acá. Y empobrecido. Estaban obligados a buscar protección de un patricio. Eso es lo que hacía un cliente, ¿no? Buscaba protección de un patricio. Y el liberto, chicos, ¿quién habrá sido el liberto? Esclavos que han conseguido su libertad. Esclavos que han sido liberados. Claro, eran esclavos que habían conseguido su libertad gracias a un pago, ¿no? O si no, por un favor a sus amos. Correcto. Sobre todo pagaban a sus amos este liberto. Y el esclavo, ya pues, sabemos, ¿no? Esclavitud en Roma, en Egipto, en Grecia, en Mesopotamia, incluso los incas también tenían esclavos. Era la principal fuerza de trabajo, los esclavitos. Ahí está. Vamos al siguiente, a ver. Los esclavos siempre estuvieron presentes en todas las sociedades. Vamos en lo político. Aquí tenemos una imagen de la sociedad romana. ¿Cuál será el esclavo? Aquí está encadenado el esclavo. Esclavo, los patricios, los soldados romanos, que tenían una labor muy importante en Roma. Veamos ahora, a ver, la organización política. Ojo, chicos, esto es importante para el examen, por favor, prestamos atención. Veamos aquí, los cónsules eran personas que se dedicaban al gobierno, los cónsules. La dictadura, profe, ¿hubo dictadura? Así es, pero la dictadura solo gobernaba cuando Roma iba a una guerra. En épocas de guerra se daba la dictadura. El Senado se encargaba de aprobar leyes. El Senado era así como un estilo del Congreso hoy en día. El Congreso hoy en día aprueba leyes. Hoy, por ejemplo, creo que está discutiendo el Congreso la inhabilitación de Vizcarra durante 10 años, ¿no? El Congreso, el Senado es lo. Por eso que un tiempo en el Perú también había Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, el Senado. Los comicios. Veamos aquí. Los comicios eran la representación del pueblo en la política. Así como un alcalde, ¿no? Otras magistraturas, vamos a ver por acá, teníamos los censores, fiscalizaban la labor de los magistrados, teníamos a los pretores, un pretor viene a ser un juez civil. ¿Qué tal si te pregunto esto en el examen? ¿Qué es un pretor? Un juez civil y un juez militar. ¿Qué más? Un cuestor. ¿Qué será un cuestor, chicos? Llevaban la contabilidad. Ya eran los contadores en aquellas épocas. Los ediles eran o estaban a cargo de gobernar una ciudad, así como un alcalde o un teniente alcalde, ¿no? Y los tribunos de la plebe, representantes de los plebeyos en el Senado. Ya saben quiénes son los plebeyos, ¿no? Los plebeyos. Por ahí, profe, me dijeron hace momentos, profe, los plebeyos y los patricios siempre disputaban el poder. Los plebeyos también tenían sus representantes dentro del poder romano. Ya vamos a ver ahora el derecho. ¿Quiénes van a estudiar derecho aquí en el salón? ¿Quiénes que Roma? Es uno de los grandes aportes a la humanidad que va a hacer Roma. Establecieron el primer cuerpo legal estructurado de las 12 tablas. Las leyes romanas van a ser la base de la jurisprudencia del día de hoy. Los que estudian derecho estudian también lo que es el derecho romano. Leen los tomos enteros acerca del derecho romano. Muy bien, seguimos.
Tenemos también por acá, creo que al cristianismo. Listo. El cristianismo en Roma. ¿Dónde surge el cristianismo, el catolicismo? Surge acá. Como hace momentos te dije, ¿no? Roma vivía bajo un mundo pagano, bajo la bohemia. Roma vivía bajo fiestas, semanas enteras, delincuencia, prostitución en Roma, espectáculos que traían muchas muertes. Por eso que aquí aparece pues el gran Jesús, Jesucristo, Jesús de Nazaret, ¿no? O Yeshua. La primera comunidad cristiana se forma en Jerusalén, formada por Jesús. Con Constantino, mediante el edicto de Milán, ya no se perseguía a los cristianos y durante el gobierno de Teodosio, esto ya es después de la muerte de Jesús, mediante el edicto de Tesalónico se reconoce al cristianismo como la religión oficial de Roma, ¿no? Y tú sabes ya cómo murió Jesús. Murió crucificado, ¿no? Murió crucificado. Ahora, los discípulos o los seguidores de Jesús van a ser los que difunden el catolicismo. Van a ser los que van a difundir toda la religión católica. Ya, seguimos a ver. Ahora, por ejemplo, aquí aparece el primer papa también. ¿Quién era el primer papa? ¿Saben o no? Seguimos a ver. La arquitectura romana. Vamos a ver la arquitectura, por ejemplo, vamos a encontrar la arquitectura religiosa, ¿no? Vamos a encontrar templos. En la arquitectura civil, basílicas, termas, mercados. En obras públicas de ingeniería, puentes, acueductos, calzadas. En monumentos, arcos de triunfo, la columna, por ejemplo. Arquitectura funeraria, tumbas, teatros, anfiteatros, el circo en Roma, hemos visto. ¿Qué pasaba en el circo según el video? Según el videito. ¿Qué pasaba? La lucha de los gladiadores. Había. Correcto, ahí está. La estructura de cómo era un teatro romano, por ejemplo. Cómo eran las zonas donde se disputaba muchas veces los romanos. También surgen los baños públicos, ¿ya? Los baños públicos. Ahora, los romanos tenían a veces hábitos muy asquerosos, muy asquerosos. Por ejemplo, en un baño público, imagínate que por ahí se encontraba, ¿no? Enrique y Justin y... Enrique, Justin y... Me olvidé el nombre. A ver, un alumno más voy a sacar de la lista. Enrique, Justin y Juan, ¿ya? Están caminando por Roma, por las calles de Roma, y justo a los tres se les ocurre ir al baño, ¿no? Y en estas épocas existían los baños públicos. Ahí está, en los baños públicos contaban sus anécdotas ahí mientras estaban sentados, ¿no? Justin le contaba las anécdotas a Juan, Juan le contaba sus anécdotas amorosas a Quique, ¿no? Y ahí pasaban conversando. E incluso compartían la misma esponja o la misma escobilla para poder limpiarse, ¿no? Para poder limpiarse después de defecar, ¿ves? Los baños públicos. Ahora, en Roma, por ejemplo, también tenían hábitos muy asquerosos, como por ejemplo, utilizaban la orina como enjuague bucal. Es un hábito curioso de Roma, ¿no? Seguimos a ver. En Roma, no te olvides que también hacían fiestas semanas enteras, ¿no? Semanas enteras, comían hasta no poder. Cuando ya no podían, vomitaban para seguir comiendo, imagínate, ¿no? De esa manera se vivía en Roma. Ahora, veamos acá también los baños o los baños en Roma, ¿no? Las piscinas, dice acá. Los baños públicos. Por ejemplo, existía una piscina sin climatizar, existían piscinas climatizadas. Más o menos de esta manera era la estructura arquitectónica de los baños públicos. Hoy en día, yo les pregunto, hoy en día, no entrar. En Huánuco pasa de todo, en el Perú pasan cosas, ¿no? Cosas extrañas, ¿no? Hay baño y dice no entrar, ¿no? Es algo raro. Bueno, en historia aparece el padre de la historia. ¿Quién es el padre de la historia? Romana, pero romana, no del mundo histórico. Augusto. ¿No? Tito Livio. Tito Livio. Así se va a llamar mi hijo. Tito Livio, el padre de la historia.
Historiador latino que escribió en tiempos del emperador Augusto, Tito Livio. Filósofos, grandes filósofos, Séneca, dice acá, cuestiones naturales. Una frase de Séneca tenemos, ¿dónde está? Es mejor aprender cosas inútiles que no aprender nada, nos dice Séneca. Escuchemos esta frase entonces. Es mejor aprender cosas inútiles que no aprender nada en la vida. A diario el ser humano aprende. El profesor también a diario aprende algo. Ustedes también deben aprender a diario algo, ¿no? Marco Aurelio, su obra, Meditaciones. ¿Qué nos dice una frase de Marco Aurelio? La mejor venganza es ser diferente a quien causó el daño. Eso es la mejor. No ir y vengarte y cometer lo mismo que hizo él, sino es hacer la diferencia, ¿no? Es ser diferente de aquella persona. Lucrecio, la naturaleza de las cosas. Una frase de Lucrecio. Lo que para unos es comida, para otros es un amargo veneno, nos dice Lucrecio. Bien, ¿qué más? En oratoria vamos a tener a Marco Tulio Cicerón. Marco Tulio Cicerón en oratoria. Cicerón y Catón. Cicerón era un escritor político y orador romano. Aunque su carrera política fue notable, Cicerón es especialmente conocido como el orador más elocuente que tenía Roma. En aquellas épocas, pues, la oratoria era muy importante. La literatura era muy importante. No había teléfonos, no había internet, se vivía de otra manera, ¿no? Se andaban con los libros. Yo tengo un libro del año 50, ¿ve? Este libro se escribió no es antes, año 30, ¿no? Incluso durante la Segunda Guerra Mundial ya existía este libro y un día lo encontré por ahí en la calle y me lo compré, ¿no? Bueno, en aquellas épocas era muy importante la literatura, existían los trovadores, los oradores en las plazas, etc. Seguimos ahora. Esto también hemos hablado, el latín, chicos. ¿Cuál era la importancia del latín según el videíto que acabamos de ver? A ver. Castellano. El latín ya. El latín es la madre de ¿qué? Es la madre de muchos idiomas. El latín antes, por ejemplo, cuando los sacerdotes habían llegado recién al Perú, a los indios le obligaban a ir a misa, ¿no? El indio, bueno, iba a misa, el pobre indígena, y escuchaba la misa, pero no entendía. ¿Saben por qué? Porque se hacía en latín. El padre hacía la misa en latín. Ahora ya no, eso se cambió. Actualmente es usada en las humanidades por o para ciertas descripciones. Asimismo, el latín es la raíz de otros idiomas, como el español, como el portugués, como el francés, como el catalán, como el rumano, como el gallego, etc. Aquí, por ejemplo, hay un niño, alguien que está hablando, ¿no? Oe, sí, dice, ¿no? Qué ordinario, le dice. Qué ordinario este tipo, ¿no? Qué ordinario. Y en latín, ¿cómo le dice? Ordinarius vos, le dice en latín, ¿no? Ahí está, la madre de los idiomas, como el portugués, el francés. En poesía, tenemos a Virgilio, uno de los máximos representantes de la poesía universal, ¿no? La Eneida, las églogas. Tenemos a Horacio, las epístolas de Horacio, las odas, ¿no? Poesías, pues, extraordinarias. ¿A quién le gusta la poesía acá? Ya, listo. Eso es todo, entonces, acerca de la cultura romana. ¿Alguna pregunta hasta aquí para ir aclarando?